Qué maravilloso es Dios. Doy gracias a mamá, gracias por la gran bendición y el enorme reto que tengo yo después de esta apertura del cielo aquí. Pero hay algo que me convence, y es la forma tan maravillosa en cómo Dios a través de mi madre me confirma que la palabra que yo traigo es de Él y es para ahora. Cuando mamá hablaba acerca de la palabra y lo que decía, yo decía, parece que leyó la introducción de esto, pero el Espíritu es uno. Y cuando estamos en el mismo lugar secreto, el mismo Espíritu empieza a fluir. Padre, gracias porque tú eres bueno. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 al 11. Espíritu Santo, tú eres el maestro divino por excelencia. Envía tu gracia sobre mi vida, Señor. Espíritu de gracia, espíritu de verdad, ayúdame como el gran maestro a poder impartir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en todo, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay algo interesante, y es el poder que hay en la palabra de Dios. Y al menos que nosotros entendamos el poder atómico que carga la palabra de Dios, vamos a seguir patinando en lo mismo y dando vuelta en lo mismo sin ver aparentes resultados. Es importante que usted y yo como creyentes tengamos fe en el poder creativo de la palabra. Pues la Biblia dice que la palabra fue que le dio existencia a todo. Mamá decía al principio que había tinieblas, pero Dios dijo. Es decir, habló, dio una palabra, y esa palabra trajo existencia a lo que aparentemente no existía. Hebreos 11:3 lo pone de la siguiente manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué? Y este principio funciona tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Lo que usted está viendo es producto de una palabra que usted creyó, y por ende usted habló y está viviendo de ella. Somos resultado de la palabra que creímos, de la palabra que nosotros albergamos en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es su espíritu en forma escrita. Si volvemos al principio, dice que en el principio el espíritu se movía sobre la faz del abismo. Él estaba allí y dijo Dios, y cuando Dios empezó a decir, trajo a existencia. Y cuando nosotros entendemos que la palabra es el espíritu en forma escrita y logramos absorber esa palabra en nuestro espíritu, entonces es cuando tenemos un encuentro con el poder de Dios. El poder de Dios no es una emoción, aunque puede mover nuestras emociones. El poder de Dios es algo más tangible y real. ¿Y cómo funciona? A la conexión de una palabra de Dios, que es su espíritu, con el espíritu mío. Cuando yo recibo una palabra de Dios, esa palabra me marca. Por eso en esta noche quiero hablarte marcado por una palabra que sale de la boca de Dios. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos recibido una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra hizo una marca en nosotros. Pero depende de nosotros y no de Dios el cumplimiento de esa palabra. Porque desde el momento que Dios sacó esa palabra de su boca, esa palabra tenía cumplimiento ya. Pero somos nosotros, con nuestra fe o con nuestra incredulidad, que permitimos o impedimos el cumplimiento de esa palabra. El Salmo 107:20 nos dice: envió su palabra
y los sanó y los libró de su ruina. Interesante, la palabra, dice el salmista, que trae sanidad y te libra de la ruina. Lo cual indica que usted y yo no necesitamos un método, necesitamos una palabra. Esa es la razón por la cual esta es una iglesia de la palabra. Y muchos no entienden por qué no hay reguero todos los días, porque no hay salto ni brinco todos los días. Pero lo que sí es cierto es que aquí usted sí va a encontrar todos los días es una palabra de Dios. Porque los regueros y las emociones pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es lo que te va a mantener firme en medio de la prueba. Es lo que te va a mantener estable en medio del caos que pueda haber en tu vida. Ayer fue uno de esos días en el cual mi entorno se movió de una forma terrible. Pero como Dios no es religioso, mientras yo estaba en una tienda comprando unos accesorios para reparar algo en la iglesia, pasé por uno de los pasillos y me quedé mirando una pintura que estaba puesta sobre un bloque en una mitad y en la otra no estaba. Y me quedé viendo que en la mitad donde no estaba la pintura filtraba el agua y en la otra mitad no filtraba. Y me quedé viendo detenidamente y oí a Dios. Y Dios me dijo: el bloque en ambos orificios contiene algo, pero de un lado hay algo que impide que ese algo se salga, y es este material. Y del otro lado, no importa cuánto le echen, se va a seguir filtrando. Y me decía: ¿sabe cuál es el problema? Que pueden estar recibiendo la misma palabra en la misma cantidad, pero algunos permiten que esa palabra se le filtre y se le pierda, y otros tratan de conservar esa palabra bajo la peor circunstancia que pueda haber. Tienen contenida esa palabra dentro de ellos. Y yo decía: Señor, qué maravilloso es eso. Pero Él me decía: ¿sabe cuál es el problema de una palabra? No solo te bendice, sino que te desata persecución. Y esa es la parte que nosotros no queremos. Porque la palabra de Dios, por eso marca aquel sobre quien es soltada. ¿Cuántos aquí tienen una palabra? Si usted tiene una palabra de Dios, usted tiene una marca del cielo. ¿Y sabe cuál es esa marca? Cumplimiento. Pero cuando usted tiene una palabra allí que lo marcó del cielo, la Biblia dice: porque esa palabra no volverá atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual está siendo enviada. Ahora Dios, a través de la boca de nuestra madre, liberó palabra de prosperidad, de bendición. Eso no va a regresar hasta que esa palabra cumpla el efecto por el cual fue liberada. Hasta que no te bendiga, hasta que no te prospere, hasta que no te sane, hasta que no te restaure. Porque la palabra tiene que regresar con cumplimiento. Dios no acepta la palabra de vuelta al menos que tenga cumplimiento. En Juan 1 al 4 leo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra ya existía en el principio. Y dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio. Y cuando yo leo esto de que el que es la palabra, entonces viene a mi entendimiento que la palabra no es una cosa, sino una persona. Por eso tiene vida. La Biblia dice: porque el que es la palabra ya existía en el principio con Dios. Y dice: Dios creó todas las cosas por medio de Él. Nótese, ahora no habla por medio de, sino por medio de Él, refiriéndose a mi Señor Jesús. Dice: el que es la palabra ya existía, y Dios hizo todo a través de Él y por medio de Él, y sin Él, dice, nada fuese creado sin Él. Dice: y la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todo. Usted puede ahora no tener algo, pero si usted tiene una palabra, va a tener vida y va a tener luz en ese área de tinieblas que tienen en tu vida. Es la misma palabra. La palabra es eterna. Estaba desde el principio y estará hasta la eternidad. Es la palabra. Se van a acabar los cielos, se van a acabar la tierra, pero la palabra seguirá estable para volver a crear, para volver a establecer, para volver a levantar, para volver a restaurar. Jesús dijo en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y Él dijo: las palabras que yo hablo,
como no son mías, como son del Padre, son espíritu y son ¿qué? Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero las palabras tienen poder o de darte vida o de matarte. Por eso tú tienes que tener cuidado a qué palabra tú te estás exponiendo. Tú tienes que tener cuidado a qué palabra tú estás hablando sobre los tuyos, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu finanza, sobre tu ciudad, sobre tu iglesia, sobre tu gobierno. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Porque las palabras que tú hablas son espíritu y son vida, o son espíritu y pueden traer muerte. Dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque de la lengua salen palabras. El mundo del espíritu está impregnado de palabras. Si usted pudiera ver cuántas palabras, aún palabras proféticas, pululan en el mundo del espíritu, esperando un corazón lleno de fe que la ale para cumplimiento, usted sería más consciente de la palabra y no seguiría ignorando la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la auténtica fuente de poder. No hay otra fuente de poder más que la palabra de Dios, porque es el Espíritu y es Jesús mismo. El Espíritu aquí, en el verso que acabamos de leer, representa el poder. En otras palabras, las palabras que yo os hablo son poder y traen vida. El poder es la palabra. Mami dio dos ejemplos interesantes. Si alguien tiene palabra, va a tener poder para dominar, para conquistar, para someter y para lograr cosas. ¿Por qué? Por medio de la palabra. ¿Qué es lo que Satanás más atenta contra la palabra? Satanás no tiene problema con que usted tenga programas y estructura, pero sí tiembla cuando hay palabra. A Satanás no le preocupa una iglesia que tenga programa y que tenga estructura, pero tiembla ante una iglesia que tiene palabra, porque sabe que si hay palabra hay poder real de Dios. Porque el poder de Dios está presente en su palabra. Desde Génesis a Apocalipsis está el poder de Dios en manifestación. Cada vez que usted lea un verso de la Biblia es poder. Es poder. Por eso el apóstol dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, real, verdadero, tangible. Porque la palabra de Dios es portadora de su propio poder. En Jeremías 23:29 él dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de él tiene poder para romper cualquier estructura que te quiera impedir pasar al otro lado. La palabra de Dios es fuego que puede derretir cualquier circunstancia que tú estés atravesando. La palabra de Dios es un martillo que quebranta en pedazos cualquier dificultad que podamos tener en nuestras vidas. ¿Qué usted necesita en medio de su adversidad, en medio de su dificultad? Usted necesita una palabra, porque esa palabra golpea y parte cualquier circunstancia. Y hay algo que a mí me bendice, y es saber que cuando Dios da una palabra, la persigue hasta el cumplimiento. Porque Dios es la palabra. Porque no caerá a tierra ninguna palabra que haya salido de la boca de Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan difícil aparentemente esté esa palabra, no importa qué tan improbable o imposible parezca esa palabra, Dios está detrás de esa palabra. Si alguien aquí tiene una palabra de Dios, sepa lo que Dios está detrás de ella y seguirá detrás de ella hasta que se cumpla. En Génesis 28:15 dice: he aquí, yo estoy contigo. Diga: Dios está conmigo. Si usted tiene una palabra, Dios está con usted. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Esto me bendice, porque el hecho de que tú tengas una palabra garantiza: uno, que Dios esté contigo; dos, que Dios te proteja, porque Dios tiene interés invertido en la palabra que te confió a ti. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres.
Por eso es que hay gente que se meten en valle de sombra y de muerte, y Dios está ahí porque hay una palabra. Hay una palabra de salvación. Hay una palabra que alguien declaró sobre ese hijo rebelde. Tal vez está en valle de sombra y de muerte, pero hay una palabra allá en medio de ese valle. Hay una palabra a ese esposo descarriado. Hay una palabra ahí, y Dios dice: aquí yo estoy contigo y te voy a guardar. Por eso el diablo no te mata a ese hijo, aunque tal vez esté en el mundo, porque tiene una palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Por eso el diablo no te mata a ese marido, porque tiene una palabra. Tú eres salvo, tú eres sano, tú eres próspero. Dios dice: te guardo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a declarar la palabra, a mantener la palabra, a guardar la palabra. Guárdala y ella te guardará a ti. Y volveré a traerte a esta tierra, Dios le dice a Jacob, porque no te dejaré. My God. No importa si tú me dejas. Estoy en Génesis 28:15, gracias. Porque no te dejaré. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya hecho ¿qué cosa? Y lo primero que Satanás quiere que tú dudes es de que Dios está contigo. No importa lo que tú estés sintiendo, si tú tienes una palabra, sepa lo que Dios está ahí y no se va a ir. Tus circunstancias no asustan a Dios. Tu problema no asusta a Dios. Tu crisis no asusta a Dios. El diagnóstico que te dio el médico no asusta a Dios. Dios dice: no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que yo te dije. Porque cuando Dios da una palabra, Él se da en esa palabra, porque Él es esa misma palabra. Y es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora, aquí viene lo interesante de esto. Como inicié contándole, estaba yo en aquella tienda, pasando ese mal momento, y le dije: Señor, ¿y por qué me pasa todo esto? ¿Hasta cuándo me va a acontecer todo esto, Señor? Y dime si es que estoy mal, me lo dices de una vez, porque yo tengo que aprovechar cuando Dios habla. Y si Él quiso hablar en esa tienda, pues era el momento para yo hablarle, porque Dios no es religioso. Y el Señor me dice: mientras tú tengas una palabra, siempre que tú tengas una palabra, tú vas a ser protegido por mí y por el cielo, sí, pero vas a ser perseguido por Satanás y por los demonios. Y esa es la parte que no nos gusta. Nos gustaba la parte en que Dios va a estar conmigo, Dios me va a guardar, Dios va a cumplir su palabra. Pero en el mismo modo que sale la palabra y Dios sale detrás de la palabra, Satanás y sus demonios van a empezar a perseguirte. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué voy a ser perseguido por el diablo y por el mismo infierno? Porque Satanás sabe que no hay nada que lo aterre más que una palabra que sale de la boca de Dios. Satanás sabe que si tú mantienes tu fe en esa palabra, tú vas a ser imparable. Él no va a poder derrotarte, Él no va a poder destruirte. Por eso te persigue, por eso te agobia, por eso te atacan, por eso se levantan en tu contra. Porque Satanás, oh my God, escúchame una cosa: Satanás no puede robarte la palabra que tú tienes. Por eso él quiere que tú la botes. Satanás no te la puede arrancar con violencia. Por eso te somete, por eso te oprime, por eso te persigue, para provocar, para sofocarte, como matan algunas serpientes. Se te enrollan por sofocación hasta que te oprimen, y entonces pierdes todo el aliento y te mueres. Yo no sé si tú alguna vez has agarrado una palabra y en lugar de venir la gloria, te viene una persecución del mismo infierno. Yo sé lo que es vivir ahí. Y yo digo: Señor, pero ¿a poco no me diste una palabra? Y fue poderoso. Y yo lloré cuando me la diste. Estaba esperando que tú vinieras, pero llegó primero el diablo. Entonces el Señor me decía ayer: esa es la señal, esa es la señal. Porque Él me vio venir en el mundo del Espíritu. Tal vez tú no me viste, pero Él sí me vio y sabe que la palabra que te di es grande y es para este tiempo. Hay una aceleración en el cumplimiento de la palabra profética. Por eso es la razón por la cual sentimos la opresión que sentimos, sentimos la persecución que sentimos. ¿Cuántas veces hemos querido dejarlo todo? Yo vivo ahí. Yo soy honesto, yo vivo ahí. Pero me acuerdo que lo que me preserva es la palabra. Y si la suelto me muero. Y si la suelto me destruye el diablo. Entonces, aunque me persigan,
aunque me ataque, aunque me oprima, mientras yo tengo la palabra, escúchame, el asunto es que la palabra y Dios van a ir contigo hasta el final. Pero esa persecución, ese ataque no puede ir contigo hasta el final. Te va a resistir por un tiempo, te va a resistir hasta cierta distancia, pero cuando ya no pueda más, tendrá que dejarte, porque el cumplimiento se va a hacer más real que el ataque. Por eso Satanás tratará a toda costa de presionarte hasta que tú abortes esa palabra, porque la palabra de Dios es esperma que te embaraza. Cuando tú recibes una palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder de fecundación. Tú quedas embarazado con esa palabra y tú estás ahí. Pero resulta que la mujer no da a luz al día siguiente que la embarazaron. Hay un proceso, 40 semanas desde que ese óvulo fecundó ese espermatozoide. Hay un proceso. Desde que ese espermatozoide fecundó ese óvulo, hay un proceso de crecimiento, de maduración, de desarrollo. Son 40 semanas. Nadie ve nada, nadie siente nada, pero está ahí. Está ahí. Y hay una etapa crítica en el embarazo de una mujer natural, que si la mujer no se cuida, se le puede salir ese muchacho. Puede ocurrir un aborto. Algunas sufren de aborto espontáneo. Algunas tienen un embarazo que se llama ectópico, que es que se sembró en la trompa. Están ahí y se salen esos niños fácilmente si no los cuidan. Son de cuidado. El obstetra le dice: tú tienes que cuidarte, tienes que guardar reposo, porque si no se sale ese muchacho. Y algunos le dicen: te lo vamos a retener hasta que tenga 7 meses de embarazo para que pueda salir, porque ya está bastante maduro para salir. Lo mismo ocurre cuando usted recibe una palabra. Esa palabra fecundó tu corazón, pero tiene que desarrollarse. Hay un proceso. Y por más, sobre todo le ocurre a las primíparas, que ellas quieren ya que el muchachito se salga. Y bendito Dios por los ultrasonidos modernos, que ahorita tú lo puedes ver. Si está feo, está bonito, si se parece al papá, a la mamá, al abuelo, a quien sea, porque sale a full color. Pero antes no se podía ver. Antes te daban ese papelito blanco y negro que tú tenías que creer por fe: ay, el niño está bonito. Y cuando salía la sorpresa. Pero ahora lo puedes ver y escuchar los latidos. Yo todavía recuerdo con mi hija mayor, cuando yo escuché por primera vez ese, mi corazón latía más rápido y sentía que mis pies se hacían como gelatina y mis lágrimas corrían, porque había una vida ahí que yo al principio no sabía si era real o no era real. Tenía que creer lo que me dijo el laboratorista, positivo. Y yo decía: ok, estamos esperando. Yo empecé a creer esa palabra, pero no veía nada. No veía nada. Pasaron 4 semanas y no se veía nada, pero yo estaba creyendo que ahí estaba, porque me habían dado una palabra. 8 semanas y no se veía nada. 12 semanas y no se veía nada. Y yo decía: pero está ahí. Y yo tenía fe de que estaba allí. Pero de repente, my God, pero de repente empezó a cambiar de forma. Empezó a crecer la barriga. Empezó a moverse lo que estaba allí adentro. Y yo seguía creyendo. Y mi fe se hacía más grande. Mi fe se hacía más real. Y mientras más se acercaba el cumplimiento, más emoción yo cargaba. Así tenemos que ser con la palabra que tenemos. No importa cuánto tiempo tú hayas recibido esa palabra, está creciendo. Dile a tu vecino: el bebé está creciendo. Pero ¿sabe lo que yo siento hoy? Lo que yo experimenté hoy mientras mamá oraba: que estamos en el tiempo de alumbramiento. Ah, no. Dije que estamos en el tiempo de alumbramiento. Maranata, Panamá. Ha crecido ese bebé y llegó la hora. Se completaron los centímetros. Está coronado. Esa palabra que tú has albergado por estos casi 10 años se va a alumbrar, se va a manifestar. La vamos a ver cumplida. No importa las incomodidades, no importa los dolores, no importa la estrechez, no importa las lágrimas, no importa los calambres. Vamos a ver cumplido esa palabra. La hemos albergado y hemos llorado. Las mujeres saben más de esto que los hombres, porque son ellas las que llevan toda la incomodidad. Llevan toda la incomodidad. El hombre está ahí. Ya no hay almohada que le sea suficiente a la mujer. Por las madrugadas algunas le da calambre, le da calor, le da frío. Empieza a cambiar todo. Ya no puede dormir así, ni tampoco así, porque se le va la respiración. Y el hombre está emocionado porque está ahí. Él no lleva nada, pero está ahí. Y la mujer carga todo el dolor. Y al final, cuando el muchachito nace, quiere más al papá que a la mamá. Mi esposa no está oyendo esto, así que puedo predicar con libertad. Yo estoy bendecido. No llevé la peor parte, pero los muchachos me quieren bastante. A ella también. La palabra
preserva al portador de ella. Y me preserva. Y me decía el Señor ayer, esa persecución no te va a matar, porque la palabra que yo te di tiene más poder que el ataque del diablo. Escúchame, cuando tú recibes la palabra se mete dentro de ti. Pero cuando tú crees la palabra, tú te metes dentro de ella. No. Voy de nuevo. Dije que cuando tú recibes la palabra, ella se mete dentro de ti. Pero cuando tú la crees, entonces tú te metes dentro de ella y es donde ella te preserva. Es donde el diablo, tú no estás al alcance del diablo, porque es la palabra que te está llevando. Porque ya no eres tú, es la palabra que Dios te dio. Ya no es aquel que estaba enfermo, sino es la sanidad lo que ven caminando. Ya no es aquel que tenía escasez, ven la prosperidad lo que está caminando. Porque es la palabra que te está llevando. Ya tú no la estás llevando, tú empezaste llevándola, pero hay un momento en el que ella te lleva. Hay gente que está caminando sobre la palabra ahora. Empezó caminando con la palabra dentro, pero de pronto la palabra se te salió y la gente dice, algo le pasó a él, algo le pasó a ella. ¿Sabes qué es? La palabra que tú metiste un día en tu corazón y la creíste, ahora ella te está llevando, ahora ella te sostiene. Y es cuando aprendemos a vivir de la palabra. Sabemos que tenemos esa palabra. Y yo le dije, Señor, aunque duela, que yo no aborte la palabra. Que yo no la aborte, Señor, me va a doler, me va a incomodar. El que carga una palabra es dulce para la persecución. Si tú cargas una palabra, te van a perseguir, te van a difamar, te van a oprimir, porque tú tienes algo que el diablo no tiene, y es una palabra de bendición. El diablo recibió una palabra de juicio. Usted y yo recibimos palabras de bendición. Por eso solo el que entiende el poder de una palabra demandará siempre una palabra. La gente que no entiende el poder de una palabra demanda posiciones, demanda exposiciones y demanda cosas. Pero el que sabe el poder que tiene una palabra siempre va a demandar una palabra. ¿Por qué, pastor? Porque las posiciones son temporales y cambian. Las exposiciones son temporales y cambian. Las posiciones son temporales y van a cambiar, pero la palabra es eterna. Por eso yo quiero lo que es eterno. Yo no quiero estar expuesto ahora. Yo no quiero tener la posición ahora, porque tal vez la tenga hoy y mañana ya la pierda. Pero si hay algo que no voy a perder y va a estar eternamente conmigo, es la palabra que salió de Dios. Y es triste ver gente que son cristianos que creen que la posición es lo que lo va a preservar. Y es donde entonces se revientan, porque pusieron su fe en la posición que tienen. Pusieron su fe en la exposición que tienen en el momento. ¿Y qué pasa? Hoy la tienes y mañana no la tienes. Pero cuando tú tienes una palabra, aunque tú no tengas ahora una posición, aunque tú no tengas ahora una exposición, pero tú tienes una palabra, tú puedes estar en el peor hoyo, pero esa palabra tiene poder para sacarte del peor hoyo y ponerte arriba, ponerte de cabeza, sacarte de la cola, ponerte al frente siempre, mantenerte bendecido, porque tú tienes una palabra. Diga conmigo, yo tengo una palabra. En Mateo 8, 5 al 8 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, lo que todo el mundo quiere oír: tócame, ponme la mano, visítame, dame una emoción. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Cuántos no anhelamos esto? Pero ¿sabe cuánta gente tiene a Jesús enfrente y no le pasa nada? ¿Cuánta gente Jesús le llega a su casa y no le pasa nada? Pero este centurión entendió algo. Supo el poder que había en la palabra y le dijo, respondió el centurión y dijo: no, Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente y Jesús dijo: yo voy y le sano. Y él dijo: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque en tu palabra hay poder. Tu palabra transporta tu poder. ¿Cuántas veces hemos venido para que oren por nosotros por la misma cosa y no pasa nada?
Y puede venir el predicador que sea, el evangelista que sea, el más ungido que sea, porque hay gente que cree que tiene que ver con el hombre el milagro. No tiene que ver con el hombre. Ya tú tienes una palabra. Haz que tu cuerpo se alinee a la palabra que tú tienes, para que tú puedas producir de acuerdo a la palabra, no a la imposición de la mano que te pusieron. Pero ¿sabes qué? El pentecostalismo nos acostumbró a que tengo que ir para que me pongan la mano, porque si me ponen la mano sano, porque si me ponen la mano pasa. Pero tú tienes una palabra. Y esa palabra puede romper la esterilidad. Esa palabra puede romper la escasez. Tú tienes una palabra. ¿Qué tienes que hacer? Cuerpo, te alineas a la palabra de Dios. Yo te ordeno que te alinees a la palabra de Dios. No me importa lo que tú estés sintiendo ahora. No me importa lo que te esté doliendo ahora. Tú te alineas a la palabra de Dios. Por sus llagas yo ya fui sanado. Soy cabeza y no cola. Empieza a alinear tu cuerpo y tus circunstancias a la palabra de Dios. Porque es donde Satanás gana ventaja. Cuando venimos y me puso la mano este y aquel y no pasa nada, me frustro porque pongo mi fe en la mano del hombre y no en la palabra de Dios. Si tú tienes una palabra de Dios, entonces conecta tu espíritu con esa palabra de Dios que tú tienes y declárala todos los días sobre tu circunstancia. Confiésala todos los días sobre tu situación. Si tú tienes una palabra de sanidad, aunque tu cuerpo todavía duela, por sus llagas soy curado. 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 Y el cuerpo va a querer decir lo contrario. Y mientras más el cuerpo se ponga negativo a la palabra, es porque está más cerca la manifestación del cumplimiento de esa palabra. Y empieza a declararlo y empieza a confesarlo. Llegará un momento en el que tu cuerpo empieza a alinearse a esa palabra hasta que se hace vida en eso. No sigamos dependientes de un momento emocional. No sigamos dependientes de una palabra de un hombre cuando tenemos una palabra de Dios. Anclémonos a la palabra de Dios. Confiemos la palabra de Dios. Creamos la palabra de Dios. Hablemos, confesemos a diario la palabra de Dios sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra finanza, sobre nuestros hijos, sobre nuestra iglesia. Confesemos a diario la palabra de Dios. Que nos llamen loco, que nos llamen soñador. Al principio nos verán así, pero al final no tendrán otra opción que decir: Dios es real, Dios es poderoso. Porque el que no cree una palabra te va a llamar loco, te va a llamar irreal, te va a llamar: oye, ¿qué te pasa a ti? Pero es que yo tengo una palabra. Y quiero decirte algo: cuando tú tienes una palabra de Dios, no esperes que los hombres se pongan de acuerdo con eso. Tú no necesitas que nadie afuera se ponga de acuerdo. Tú tienes que armonizar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo con esa palabra. Si otro no cree, ese es su problema. Al fin y al cabo, quien recibió esa palabra fuiste tú. Yo tengo una, y ahí es donde entonces el asunto suena, donde se te ve como arrogante. Pero ahora, ¿qué se cree? No. ¿Qué me creo? ¿Qué estoy creyendo? Lo que Dios dijo. Yo no voy a creer lo que tú estás diciendo. Yo voy a creer lo que Dios dijo. Yo voy a caminar en lo que Dios dijo. Porque es que tú dices que yo debo andar por ahí, pobrecito, porque yo no tengo nada. Pero es que Dios dice que Él ya me suplió todo. Entonces yo camino como que ya yo tengo todo suplido. Yo camino como que ya yo estoy sano. Yo me muevo como que ya yo estoy sano. Y el carnal no lo va a entender. El carnal te va a criticar. Y la que va a decir: ¿pero qué es lo que se cree? No, yo me creo lo que Dios dijo que yo soy. Yo lo siento. Lo que yo soy no está determinado por lo que la gente diga de mí. Porque ese es el otro problema cuando vivimos pendiente a la aprobación social. A ver qué van a decir, a ver cómo van a opinar. Y entonces empiezo a hacer cosas para complacer a la gente y desagrado a Dios. Empiezo a vivir: porque es que la gente piensa que mi estilo debe ser mejor así, o yo lo debo hacer mejor así. Esa misma gente que hoy piensa y que tú te moldees a ellos, mañana son los que te van a apedrear. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia. Yo creo una palabra. Yo tengo una palabra. Yo soy producto de una palabra. Mamá decía que muchos de nosotros hemos sido bendecidos y prosperados producto de la palabra que creímos que salió de este altar. No podemos seguir siendo igual, porque de aquí lo que sale es palabra, no sale fantasía, no sale cuento, sale palabra. Tú tienes que agarrarla, apropiarte de ella, vivir a través de ella y con ella en cada instante. Porque si no, vas a seguir ahí como que: sí, hermanito, tú tienes razón. Es que lo becerra somos pobres y miserables. Y la gente se siente feliz.
no le puedo llamar cristiano, los religiosos se sienten felices que tú tengas necesidad y mendicidad. Porque hay gente que llena su ego cuando tú dependes de ellos. Entonces cuando tú aprendes a creerle a Dios, tú eres déspota. Cuando tú aprendes a creerle a Dios, tú eres altivo. Cuando tú aprendes a creerle a Dios, como ellos no funcionan bajo ese mecanismo de fe, entonces tú eres narcisista. No. Esto es, yo le creo a Dios aunque parezca no tener sentido. Si Dios no lo puede hacer, nadie lo va a hacer por mí. Si Dios no me lo puede traer, yo no lo quiero que nadie me lo traiga. Yo le creo a Dios, yo espero en Dios, yo me alimento de la palabra de Dios. Una palabra de Dios es más tangible que un carro, que una casa, que una empresa, que un dinero. Es más tangible que una palabra, es algo real. Es algo que se queda contigo. Es la materia prima que produce milagros. Una palabra. Usted tiene una palabra y van a venir vicisitudes, pero tú tienes una palabra. Tenemos una palabra, porque la palabra es eterna y la palabra es inmutable, no cambia. No cambia. Ahorita casi me levanté de ahí como que, y cuando subo aquí mami me dice danza, y yo digo, mi mente natural decía, pero danza, pero es que me está mordiendo en la espalda el asunto este, y como mami me va a poner a mí a danzar aquí. Y el Señor me sopló y me dijo, tú tienes una palabra. Tú tienes una palabra. Mi cuerpo decía que no iba a poder. Yo estuve toda la alabanza sentado allí. Estuve allí como que, Señor, ahora sáname. Señor, hazlo. Quítame este dolor. Señor, haz algo. Y entonces, para probarme la palabra, yo subo y mami dice, pero nene, tienes que danzar. Y yo digo, ay Señor, ¿cómo voy a danzar si de cosa voy a poder predicar? Pero algo vino y me dijo, tú tienes una palabra. Por sus llagas tú has sido curado. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Dios nuestro. Y adrede decidí no tomar medicamento, adrede. Porque el diablo me decía, tómate la pastilla. Y yo decía, yo tengo una palabra, porque si yo me tomo la pastilla, anulo la palabra que le estoy enseñando. Porque no es solo se la predico, es yo me la vivo primero. Yo me la pruebo primero que funciona, que es real. Porque yo tengo una palabra. Diga conmigo, yo tengo una palabra. Somos gente de la palabra. La palabra es eterna y es inmutable. Por eso Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra seguirá viva. La palabra de Dios no muere. Y la palabra de Dios puede resucitar cualquier cosa que se haya muerto en ti. Tú necesitas poner una palabra. Las hermanas de Lázaro le dijeron, cuando Jesús le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijo, maestro, ya lleva 4 días. Y el Señor le dijo, llévame donde tú le pusiste, porque no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le dijo, yo te di una palabra, tú tienes una palabra, ahora te voy a enseñar cómo usar esa palabra. Oh my God, escúchame, Jesús no se paró frente a Lázaro con otra palabra, sino con la misma que ya le había dicho a ellos, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Por eso se paró y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto, dice la Biblia, el que estaba muerto salió atado los pies y las manos, y él dijo, desátenle, porque la palabra lo ha levantado. Es creer en el poder de la palabra. Es saber que esa palabra no ha cambiado. La crisis mundial no anula la palabra de prosperidad que Dios te dio, porque la palabra de Dios no está condicionada a la crisis mundial. Porque es que ahora no es bueno abrir negocios porque hay crisis, pero Dios dijo que te bendeciré en medio del desierto. Entonces la palabra es mayor que cualquier economía mundial. Pero es que ahora no está bien, la cosa no está bien, pero la palabra sigue estando bien. La palabra sigue estando firme. Si tú tienes una palabra, tú puedes conquistar grandes cosas. El asunto es provocar una palabra. El asunto es tener la actitud de aquel centurión. Di la palabra. Señor, di la palabra, yo necesito una palabra. Por eso le digo yo siempre a la iglesia en Colón, nunca vengas a una reunión sin poner una demanda en la palabra. Siempre entiende que el hombre de Dios tiene la palabra que tu milagro necesita, que de esa boca está la palabra que tu circunstancia necesita, que de esa boca va a salir la palabra que tu enfermedad necesita. Pero a veces venimos como para cumplir, a sentarme aquí. ¿Por qué? Porque es que yo tengo la obligación de venir.
Y es que aunque no me guste la boca que Dios usa, y siempre Dios usa la boca que no te gusta. La palabra que tú necesitas adrede para destruirte el orgullo, Dios la pone en la boca que a ti menos te gusta. Y en este momento le preguntaría a mis hijos: ¿sigo o paro? Porque yo le doy la oportunidad de que usted corra cuando no aguanta. Yo soy solidario en Colón. ¿Qué? Si la palabra no la dice, papi, yo no la creo. Y tu palabra no va a salir de la boca de papi. Tu palabra tal vez Dios la meta en el negro que tú no soportas. Sigue siendo palabra de Dios. Sigue siendo. Así que si tú quieres recibir un milagro, abre el corazón que Dios te está hablando. Recibe la palabra para que tu circunstancia cambie. Porque la palabra no obra en orgullo. Y a veces Dios adrede lo hace. Yo estuve 5 horas y tanto orando y Dios no me dijo ni hola. ¿Sabes lo que significa eso? Y que me hable en el pasillo de una tienda donde la música de fondo era música mundana, y Dios me hable. Hoy alguien me preguntaba acerca de una decisión. Le dije: ¿sabes qué? A veces Dios quiere bregar algo en nosotros. Por eso nos pone al lado de gente difícil, que no nos cae muy bien, pero son la gente que nos van a bendecir. Porque nosotros a veces con nuestra actitud, con nuestro orgullo, como que, pero ¿por qué con este no? Y Dios dice: es el que tú necesitas. El asunto no es el que tú quieres. Tú no estás escogiendo marido ni mujer. El asunto es el que tú necesitas. Y Dios te va a poner la lija que tú necesitas, porque esa es la que te va a bendecir, porque esa es la que Dios va a usar para prosperarte. Solo aquel que ha sido marcado por una palabra puede pasar de muerte a vida, de esterilidad a padre de naciones. Una palabra. Una palabra. Yo soy producto de la palabra de Dios. Y yo siempre le digo a mis hijos en Colón: no se agarre pena cuando Dios los prospere, porque cuando usted estaba miserable nadie tenía pena por usted. Porque la gente no ve el proceso, pero critica el producto. Yes. No estuvieron en el proceso, nadie se compadeció, pero todo el mundo habla del producto. Y todo el mundo se enoja con el producto porque no tiene el producto. Si tú quieres ser el producto, deja de procesar como ese producto se dejó procesar. En Hebreos 11:12 dice: por la fe también la misma Sara, siendo como tu esterilidad no es un problema para Dios. Podrá ser un problema para tu ginecólogo, podrá ser un problema para tu ciencia, pero no es un problema para Dios. ¿Por qué tú necesitas para romper la esterilidad? Fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, porque la fe te fortalece para cargar el milagro. Voy a decírtelo de nuevo. Dije que la fe te fortalece para cargar el milagro. Voy de nuevo. Tú no necesitas el milagro, tú necesitas fuerza para cargar ese milagro que ya Dios te dio. Por la fe también la misma Sara, al siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creyó que era fiel. ¿Qué qué? Dios es fiel. Cree que Dios es fiel y vas a recibir fuerza para concebir y vas a dar a luz, porque el que te lo dijo no es mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué? Creyeron la palabra. Usted necesita una palabra. Usted no necesita un momento emocional. Usted necesita una palabra. Y si usted tiene una palabra, agarre esa palabra. Que usted va a iniciar agarrando la palabra,
pero la palabra va a terminar sosteniéndote a ti. Pero tú tienes que tener fe para recibir fuerza para cargar ese milagro. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, es donde entonces Él te va a mover de lo que yo llamo un estado de fe regular a un estado sobrenatural. Porque hay un momento en que hay palabras que tú tienes que ser transicionado de tu fe regular, de que, ok, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Hasta los que dicen que son ateos creen en Dios. El problema no es creer en Dios. El asunto es creerle a Dios. Eso hace la diferencia entre un creyente y un religioso. Porque tú puedes creer en Dios. Él existe, Él es todopoderoso. Todo lo que te dice la teología acerca de Dios, tú lo crees. Pero el asunto es cuando tú tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Aunque no tenga sentido, aunque no haga lógica, aunque vaya en contra de todo lo que aparentemente tú sabes, tienes o puedes. Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Pero hay algo que yo sé, y es que yo sé que Él lo va a hacer. Porque tu trabajo es creer, el de Dios es hacerlo. Y a veces queremos nosotros hacer un cambio de rol y por eso retrasamos el cumplimiento de la palabra. El Señor dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Señor, ¿cuándo tú lo vas a hacer? Ese es tu asunto. Tú eres Dios. Tú lo vas a hacer cuando tú quieras, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que sucederá. Yo sé, como yo siempre le digo a Dios: Señor, mis ojos lo verán y mi boca lo testificará. Mis ojos lo verán y mi boca lo testificará. Mis ojos lo verán y mi boca lo testificará. Y hay veces que Dios me dice: vamos a hacer algo, que tu boca lo testifique primero para que tus ojos lo vean después. Y yo digo: Señor, creí, por lo cual hablé. Empiezo a hablar mi fe, empiezo a confesarlo, porque yo ya lo estoy viendo, porque está hecho en el mundo del Espíritu. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Segundo de Reyes 4, 12, 17. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Porque es imposible servir al hombre y a la mujer de Dios sin que Dios te bendiga. Si tú lo estás sirviendo con el corazón correcto, en la posición correcta, Dios no es injusto para olvidar tu obra de amor que tú haces por los santos. Porque hay gente que sirve al hombre y a la mujer de Dios por conveniencia, porque me conviene, porque voy a sacar algo de ahí, porque hay un provecho en este asunto. Y de seguro ya tienes tu recompensa, porque Dios es justo. Si eso era lo que tú estabas buscando, recíbelo, esa es tu justa retribución. Pero si tú lo haces desinteresadamente, como estaba haciéndolo esta tsunamita, ella le dijo a su marido: ahora entiendo, ahora conozco que este varón que siempre pasa por aquí es varón santo de Dios. Vamos a preparar algo mejor, porque no es suficiente lo que le estoy dando. Yo no estoy buscando nada. Y me impacta cuando él le dice: ¿tú qué quieres que yo haga por ti? ¿Tú necesitas que yo hable al rey por ti o al general del ejército? Y ella le respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, yo estoy bien. Yo no estoy haciendo esto porque quiero que tú me des algo. Yo lo estoy haciendo por el gozo de servir. Yo no busco una exposición, yo no busco una recompensa. Tú no tienes que pedirle ni al rey, ni al jefe del ejército, ni decirle nada por mí a nadie. Y dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí, ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y aquí se rompió su fe natural. Ella creía que era un hombre de Dios, por eso preparó todo eso. Pero cuando él la sacó de su fe natural a su fe sobrenatural,
Ella entonces dijo: Señor, no te burles de mí, porque esto es imposible. Primero, porque soy estéril, y segundo, porque ese hombre que se supone tenga que hacer este trabajo ya está viejo, así que no te burles de mí. Y el profeta le dijo: escúchame, traigo una palabra con poder para fecundarte, para romper tu esterilidad. Agarra nada más esta palabra, quédate tranquila. Yo no te dije que pensaras cómo lo vas a hacer, cómo va a suceder. Agarra la palabra, cree la palabra, vive la palabra, confiesa la palabra. Oh, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Por qué? Porque ella agarró esa palabra. Y yo me imagino que ella le dijo a su esposo: viejo, el año que viene tienes que tener fuerza para corretear un chiquillo. Pero hay gente que está creyendo por un milagro y está: amén. Pastor, es que yo no me quiero ilusionar, pastor. Yo no quiero comprar cosas del bebé, porque si no pasa, tú no tienes fe. No tienes fe. Pastor, pero es que usted, ¿qué me garantiza? ¿Tú tienes una palabra o no tienes una palabra? Tú tienes una palabra, camina en esa palabra, acciona esa palabra. Si tú tienes una palabra que Dios te va a hacer un empresario, pues empieza a publicar el nombre de esa empresa. Pastor, no tengo nada, tengo una palabra. Eso es más que suficiente. Ya hice la documentación, ya me empecé a mover. Y Dios honra la fe. Cuando tu fe camina, cuando tu fe se mueve, mueve a Dios. Cuando tu fe anda, mueve a Dios. Pastor, es que yo me he decepcionado tantas veces. Yo no me quiero ilusionar, pastor. Es que tú nunca has tenido fe. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Y Dios hizo lo mismo con Abraham. Dios lo movió. Dios le dijo a Abraham: hasta aquí tú has visto lo mismo, por eso no ha obtenido resultados diferentes. Génesis 15, 1, 7. Termino con esto. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham a Jehová: ¿qué me darás? Siento así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Le dijo: Abraham, ¿sabes cuál es el problema? Que yo te he dado una palabra, pero tú sigues viendo lo mismo. Cuando tú recibes una palabra, tu visión tiene que cambiar. Y hay gente que no ha recibido el milagro porque pese a que recibió la palabra, sigue viendo lo mismo, el límite, el tope, el techo. Entonces Dios le dijo: Abraham, en esta ocasión no te puedo hablar en ese límite, así que sal, por favor. Yo quiero que tú salgas, porque la palabra que te voy a dar es tan grande como el universo, que necesito que la veas. Tú hasta aquí puedes ver tu esterilidad, tú hasta aquí puedes ver tu crisis, tú hasta aquí puedes ver los años que no se han cumplido. Ahora, Abraham, tienes que moverte, tienes que salir. Y le dijo: mira las estrellas del cielo, cuéntala a ver si puedes. Mira la arena del mar, cuéntala. Pues así será tu descendencia. Ahora te estás dando cuenta que yo soy más que esa carpa en donde tú te has metido, que yo soy más que en eso que tú te has encerrado, en que todo me salió mal. Porque todos hemos estado en algún momento encerrados en esa carpa de imposibilidad, en esa carpa de no resultados, de frustración. Y Abraham decía: ¿qué me vas a dar? Todo esto que tú me has dado me va a heredar este, porque es lo que estaba viendo ahí en su entorno. Y Dios le dijo: muévete, porque la palabra tiene que moverte. Y tú tienes que aprender a moverte con la palabra. Dios le habla a Abraham 2 veces. Y antes de darle la tercera palabra, le dice: sal. Le dice: Abraham, sal, porque te he dado la palabra y has dado vuelta en lo mismo. No has creído la palabra. Así que tú tienes que moverte ahora. Tú tienes que accionar en esa palabra. Tú tienes que creer esa palabra que yo te acabo de dar. Pero no puedes seguir. Esa palabra no va a hacer efecto si tú sigues viendo lo mismo. Es que fui la semana pasada y el médico me dijo lo mismo. Tienes que moverte. Pero es que pese a lo que el médico me dijo, yo me voy a mover por la palabra. Si hay algo que yo admiro de esta mujer aquí, que no importaba lo que los médicos le decían, ella se movía en la palabra.
Cuando ella dijo, yo no me voy a operar, le voy a creer a Dios, yo dije, pero ¿qué está pasando? Si Dios puede hacer algo con la operación. Pero ella creyó en la palabra. ¿Y sabe por qué la tenemos aquí brincando y saltando? Porque ella se movió con la palabra. Y cuando Dios ve a alguien moverse con la palabra, hace que la palabra se mueva con esa persona. Y que vengan contrariedades y que vengan vicisitudes, la palabra sigue en movimiento, porque la palabra está viva. No te dejaré hasta que haya hecho contigo como yo te he dicho. Todavía no se ha cumplido toda la palabra en ti. Alguien que reciba esto, por favor. Todavía no has visto el cumplimiento total de la palabra. Nada más hemos visto Maranata, Panamá. Hemos visto destello de esa palabra. Pero viene la plenitud, viene el pleroma de esa palabra, viene el cumplimiento total de esa palabra. Que hemos creído y que hemos visto luces y que hemos visto pequeños destellos. Viene el tiempo de la gloria. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios siempre va a usar un testimonio antiguo de poder para elevar tu fe, para creer por el nuevo reto. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te saqué de donde tú estabas. ¿Te he abandonado? No. ¿Te cumplí todo lo que te dije? Sí. ¿Qué te hace pensar que ahora no voy a cumplir? ¿Alguien aquí ha visto el cumplimiento de una palabra de Dios en su vida? ¿Y por qué dudas que ahora Dios te la va a cumplir también? Dios dice, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Sigo siendo el mismo, sigo teniendo el mismo poder. Sigue creyendo en mi misma palabra. Como creíste en Ur de los Caldeos y saliste sin saber a dónde iba, pues entonces camina con esta misma palabra. Porque el problema es cuando entra la lógica y el razonamiento. El problema es cuando queremos intelectualizar la palabra que recibimos. Y ese es el asunto. Pero ¿cómo será? Pero es que será posible. Tú no la puedes intelectualizar. Tú tienes que creerla cruda como viene. Tú tienes que agarrarla así como Dios la envió. Tú cargas una palabra, pero esa palabra te sostiene. Tú guardas una palabra en tu corazón, pero ella te guarda en el corazón de Dios. Dentro de ti, dentro de cada uno de los que estamos aquí y de los que están escuchando y escucharán después, hay una palabra demandando cumplimiento. Conecta tu fe a la fe que tiene esa palabra que tú cargas. ¿Por qué? Porque cuando Dios sacó esa palabra para dártela, la sacó cargada de fe. Entonces esa palabra que tú tienes, tiene fe ya. ¿Qué tú tienes que hacer? Conectar tu fe. Si dos se pusieren de acuerdo, conecta tu fe a la fe de esa palabra que dentro de ti está gritando cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento. ¿Por qué? Porque la palabra salió para cumplir un propósito. Y dice, no volverá a mí vacía. La palabra tiene que traerle respuesta a Dios. Y la única respuesta que Dios acepta es, está hecho. Está hecho. Por eso permite que esa palabra que está clamando dentro de ti cumplimiento se manifieste y pueda volver a Dios diciendo, ya cumplí el propósito por el cual tú me enviaste en esa vida. ¿Por qué no te colocas en pie un momento? Y renuncia a toda incredulidad que te ha paralizado y que te ha impedido creer la palabra de Dios, que un día ardió en tu corazón, que un día latió fuerte dentro de ti. Empieza y renuncia a toda lógica humana, a toda filosofía, a toda creencia religiosa que te impide creer la palabra de Dios. Señor, tu palabra es como tú lo has dicho, Señor. Señor, yo creo en tu palabra, oh Dios. Señor, tú eres mi respirar y tus palabras son para mí, Señor. Señor, yo creo en ti, Dios del cielo, y en lo que tú vas a hacer en mí, Señor. Señor, yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Vamos, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Y dice, Señor, yo conecto mi fe con la fe de esta palabra que yo tengo. Yo tengo la palabra que este milagro necesita. Yo tengo la palabra que esta enfermedad necesita. Yo tengo la palabra que esta esterilidad necesita. Yo tengo la palabra, yo tengo la palabra. Y yo tengo la fe. Yo tengo la fe necesaria para levantar ese milagro. Señor, ahora yo lo creo, Señor.
Ahora yo lo creo, Señor. Ahora yo lo creo, Dios, Señor. Yo llamo a cumplimiento esa palabra, Señor, en esos corazones. Yo llamo al cumplimiento esa palabra, Señor, Padre Santo, en esos corazones. Padre, esa palabra se hace real. Esa palabra se hace tangible, Dios del cielo. Esa palabra se hace viva, oh Dios, Señor. Esa palabra, oh Dios del cielo, se encarna, se manifiesta, oh Dios. Yo llamo al cumplimiento esa palabra, como Jesús llamó a Lázaro. Oh, Lázaro tenía la palabra de resurrección, por eso pudo responder a la palabra de salir. Yo hablo a esa palabra, yo hablo a esa palabra, yo hablo a esa palabra. Cumplimiento en este tiempo, en este momento, en esta hora. Cumplimiento en esa palabra.